No hay nada tan tóxico, tan lamentable y aún peligroso para una familia, un equipo, una organización, un ministerio que tener en la toma de decisiones, en el aspecto del liderazgo, a personas que presentan o manifiestan características de necedad. Hoy quiero hablarte de 7 errores comunes que cometemos las organizaciones cuando colocamos nada más y nada menos a un necio en el puesto de liderazgo. Número 1, el primer gran error a considerar, estimados amigos, cuando colocamos a una persona necia en el puesto de liderazgo, es confundir talento con carácter. Confundir talento con carácter. Muchas organizaciones, empresas, instituciones promueven a alguien porque, número 1, es carismático. Número 2, tiene habilidades técnicas. Número 3, porque produce resultados. Pero el liderazgo, algo tan importante, no solo depende del talento, no solo depende de la capacidad que pueda tener una persona, sino del carácter y de la sabiduría que éste tenga. Entonces, confundir talento con carácter es uno de los errores que lamentablemente lleva a algunas empresas, lleva a algunas organizaciones a cometer, o ministerios, la locura de colocar a alguien en el puesto de liderazgo por dejarse llevar por el talento antes que poner a prueba el carácter de una persona o su sabiduría. Número 2, segundo gran error, ignorar señales tempranas de necedad. Ignorar señales tempranas de necedad. Los líderes necios generalmente muestran señales claras, muy claras, de su necedad. Número 1, arrogancia. Número 2, incapacidad de escuchar, tanto a los pequeños como a los grandes. Incapacidad de escuchar. Número 3, rechazo. ¿Rechazo de qué? Rechazo a la corrección. Rechazo a ser corregido. Se ha cometido un error, una falla. Esa persona, si la rechaza, esa corrección, pues te está dando una señal de necedad. Y por último, ser impulsivo. ¿Conoce usted o tiene usted dentro de su equipo personas que están ocupando una posición de liderazgo, pero aunque son muy inteligentes, tienen mucho conocimiento, mucho talento, pero son impulsivos? O sea, no tienen dominio de sí mismos, se dejan llevar por sus emociones, por sus arranques, por sus cuestiones, se vuelven un problema. Un líder debe tener dominio. No solamente conocimiento, no solamente talento, no solamente capacidad, no solamente tener carisma, tiene que gobernarse a sí mismo. El problema es que muchas organizaciones, al ignorar ministerios, iglesias, al ignorar estas señales al principio, terminan muy mal. Terminan muy mal.
Número 3, tercer error al colocar a una persona en el puesto de liderazgo cuando presenta características, debe ser una persona necia. Tercer error es promover oído, y esto es algo muy común, promover la lealtad por encima de la sabiduría. Lo voy a volver a repetir. Promover la lealtad en lugar de la sabiduría. A veces alguien es promovido o lo promovemos porque es cercano al líder principal. 2, porque es nuestro amigo del alma o nuestra amiga del alma. Tercero, se da mucho en el ámbito, sobre todo en el ámbito del mundo político, colocar a uno que es un familiar. Bueno, voy a poner al primo, voy a poner a la prima, voy a poner al tío, voy a poner a quien sea. Pero la pregunta es, ya va, antes de colocarlo, tu primo tiene las capacidades, es una persona sabia, tiene carácter. No, pero es mi primo, es mi prima. Y con él estamos seguros. ¿Seguro para dónde? Para el desastre. Necesitamos gente idónea, capaz, que tenga carácter, que tenga las cualidades de un líder. No importa si tú es prima, no es tu prima, tu tía o tu tío. Si no tiene esas cualidades, por favor, no lo metas dentro de tu emprendimiento. Y menos en posición de liderazgo, porque primero va a dañar la relación familiar, vas a tener problemas con él y seguro con la familia. Y número 2, ese emprendimiento que estás haciendo se va a volver un caos total. Doble fracaso. Por lo tanto, a veces algunas personas son promovidas o colocadas en puestos de liderazgo más que por sus capacidades, más que por su carácter. Lo colocamos porque es un familiar. A veces alguien es promovido porque ha sido fiel por mucho tiempo, pero es el idóneo. Lealtad sin sabiduría, estimados amigos, no garantiza, oído, lealtad sin sabiduría no garantiza, estimados, que pueda ejercer ella o él un buen liderazgo. La lealtad es importante, claro que sí, sumamente importante. El carisma es importante, por supuesto. Pero lo más trascendental y más fundamental del líder es tener dentro de el liderazgo gente sabia, gente con carácter, gente visionaria. Si colocamos a ese familiar, ese amigo o esa persona por cuestiones de lealtad, aunque no tenga las cualidades de liderazgo, estamos cometiendo un grave error. Número 4, no evaluar la capacidad que tiene dicha persona para escuchar. ¿Me está escuchando? ¿Está prestando atención? Tome eso en cuenta. Creo que le va a ser de mucha utilidad a la hora de escoger ese líder, sea un hombre o una mujer, que va a ocupar ese espacio tan importante en ese departamento, en ese ministerio, en ese liderazgo. Necesitamos a la persona idónea para ello. Entonces, uno de los errores es colocar a una persona sin antes evaluar si tiene la capacidad de escuchar. Hemos dicho que una de las características de un liderazgo altamente efectivo
es el liderazgo que tiene capacidad para escuchar a los demás, escuchar al equipo, escuchar la corrección, escuchar las propuestas, escuchar a los chiquitos, a los más grandes, a los que están comenzando en la empresa, a la organización. O sea, tiene que tener el líder la capacidad de escuchar, sobre todo si es el líder del pueblo, escuchar al pueblo como tal. El líder que no escucha a su pueblo y solamente escucha la adulación de los que están a su lado, va por muy mal camino. Hay que aprender a escuchar a todos, a los asesores, pero también escuchar a los pequeños, a los grandes. El líder tiene que tener esa capacidad de escuchar, pero si no la tiene, entonces un líder que no escucha y no tiene disposición de escuchar atentamente, termina tomando decisiones equivocadas. Termina tomando decisiones equivocadas. Número 5. Cuando escogemos y colocamos en posición de liderazgo a personas que, a pesar de que tienen conocimiento, de que tienen carisma, de que tienen una cierta influencia, ellos manifiestan problemas con el ego. Ellos manifiestan problemas con el ego. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el ego es uno de los mayores enemigos del liderazgo. Y es uno de los mayores enemigos a la hora de desarrollar una visión con un equipo extraordinario. El problema con el líder necio es su ego, porque cree que él siempre o ella siempre tiene la razón. Número 2, ella o él cree que no necesita de consejo, que se las sabe todas. Y ¿sabe algo? He aprendido que no me las sé todas. Esto que estoy compartiendo es parte de lo que me he aprendido en la vida. Y yo también experimenté en mi momento de mi niñez, vamos a decir, de mi desarrollo en el ámbito del liderazgo, estas posturas, hasta que, gracias a Dios, me tocó un mentor que le estoy muy agradecido, que trató fuertemente conmigo y me hizo entender y comprender y despertar y tener conciencia de que mi comportamiento y mi forma de operar como líder, lo que estaba trayendo para mi vida y para el equipo, no era lo que se esperaba por señales de necedad. Entonces, cuando el ego está en el líder y los necios tienen esa característica, entonces piensan, creen y están convencidos de que siempre tienen la razón. Y un buen líder a veces tiene la razón y a veces no tiene la razón. Y cuando no tiene la razón, el líder pues simple y llanamente reconoce que no tiene la razón. Y eso es una característica de la grandeza de un líder sabio y de un líder humilde y un líder maduro. Sabe que pues a veces puede tener la razón, como a veces no tiene la razón, y cuando no la tiene pues la reconoce. No hay problema. Pero el que está lleno de ego siempre cree tener la razón. El que está lleno de ego no necesita consejo. Yo entrar, meterme en un masterclass, ¿para qué? Si yo me las sé todas, yo tengo todos estos títulos, ¿qué me va a enseñar fulanito, menganito, teneganito? Eso es el ego. Eso es el ego. Porque cada día, ¿saben qué? Cada día el líder que crece, que avanza, que se actualiza y se renueva, está abierto al aprendizaje. Entonces, y está abierto también a la corrección y al consejo. Todos necesitamos consejo en nuestra vida. Qué importante recibir un buen consejo en el momento oportuno. Número 3, nadie puede cuestionarlo. Nadie puede cuestionarla. ¿Por qué? Porque él es el líder. Ella es la líder. Él es el que está a la cabeza.
No se le puede cuestionar absolutamente nada, aunque sin discusión alguna se ve que está cometiendo graves errores a la hora de tomar decisiones o a la hora de formular los planteamientos o el desarrollo de la ejecución de los planes, o de momento algunas posturas, formas de decir. No se le puede decir nada porque insofacto se molesta y lo aplana uno por completo. Ese tipo de personas que no se le puede decir nada, no se le puede cuestionar nada, que se creen semidioses en la empresa, en la organización, en algunas iglesias, algunos ministerios, en la política. Lamentablemente, lo que estamos delante de un hombre o mujer con el ego bien inflado. Esto crea en el ambiente del equipo de trabajo una cultura de temor y de silencio dentro del equipo, en vez de crear una cultura de bienestar, de unidad y donde todos puedan progresar. Número 6, sexto error por el cual algunas organizaciones, iglesias, ministerios, empresas cometen la falacia de colocar a alguien que presenta actitudes de necedad, características de necedad en puestos de liderazgo y causan graves problemas. La número 6 es la siguiente: no establecer rendición de cuentas. No establecer rendición de cuentas. Cuando un líder no tiene supervisión o corrección, sucede lo siguiente: sus errores crecen. Número 2, sus decisiones se vuelven impulsivas y a la vez tóxicas. Número 3, su orgullo, su ego va en aumento. Por lo tanto, es sumamente importante tomar en cuenta que todo líder necesita consejo y todo líder necesita de supervisión y todo líder necesita de corrección y todo líder necesita de rendir cuentas de su trabajo, de su labor y de que el equipo, la organización, la asamblea, las personas puedan y tienen el derecho de exigir que rinda cuentas. Si es el presidente, que rinda cuentas. Es el gobernador, que rinda cuentas. Es el pastor, que rinda cuentas. Es el moré, que rinda cuentas. Es el rabino, que rinda cuentas. Es el que está al frente de la familia. Bueno, papá, rinde cuentas. O sea, ¿qué has hecho con los recursos? ¿Qué has hecho con lo que se te ha colocado? Danos, por favor, una rendición de cuentas de todo lo que te hemos dado. Número 7. Y vamos finalizando con los errores por los cuales algunas organizaciones, empresas, podríamos decir también ministerios, iglesias, colocan en el liderazgo a personas que tienen señales de necedad y que terminan siendo un grave problema. La número 7 es tolerar conductas tóxicas. Tolerar conductas tóxicas. Cuando una organización, estimados amigos, tolera, cuando una empresa tolera, cuando una comunidad tolera
la arrogancia, conflictos constantes, desprecio por otros, impulsividad, formas y maneras de desprecio, de intolerancia, de opresión de una persona que está en el puesto de liderazgo y se le tolera eso. Señores, escríbalo. No necesita usted ser un profeta, no necesita ser usted un gurú. Eso va a traer graves consecuencias en esa familia, en esa organización, en ese emprendimiento, cuando usted tolera lo que no se debe tolerar. Y hay un principio: todo aquello que toleramos, estimados amigos, es sumamente importante. Todo aquello que toleramos no cambia, se perpetúa y aumenta. Así que no te quejes si toleras aquello que no debes tolerar, porque es dañino para tu vida, dañino para el equipo, dañino para tu familia, dañino para el emprendimiento. No toleres todo aquel tipo de conducta, acciones, palabras que son conductas tóxicas. Recuerda que la cultura del equipo, cuando es así, comienza a deteriorarse, porque la necedad es peor que el COVID, se contagia dentro del equipo. Un líder necio termina, sin discusión alguna, manifestando, impartiendo lo que está dentro de su ser. Su influencia es negativa y así algunos del equipo lamentablemente van moldeando esa conducta, tomando ese supuesto ejemplo. En conclusión, estimados amigos, como bien lo ha dicho el gran sabio Salomón, cuando el sabio gobierna, el pueblo prospera. Cuando el sabio está al frente de la organización, ya sea un hombre o sea una mujer, cuando el sabio está al frente del emprendimiento, frente al hogar, ya sea un hombre o una mujer, reitero, pero presenta la característica de la sabiduría, esa familia, esa organización, esa empresa, ese comercio, ese emprendimiento, ese estado, ese ministerio, esa institución, estimados amigos, va a prosperar. Y va a prosperar el equipo, y va a prosperar el pueblo, y va a prosperar todas las personas que están involucradas, porque tienen nada más y nada menos que a un líder como usted, un líder sabio, una mujer y hombre sabio, con carácter. Pero qué lamentable cuando es el necio el que está tomando decisiones en la organización, en la empresa, en el equipo. Lamentablemente todos los que estamos allí terminamos sufriendo las consecuencias. Por tanto, tome en cuenta la importancia de, a la hora de escoger a las personas que ocupen el rol de liderazgo, uno, su carácter. Pruébalos en el área del carácter. 2, probar si tienen sabiduría. 3, qué espíritu se mueven. Si se mueven con humildad, ese es el espíritu correcto. Y por último, capacidad para escuchar. Que tenga la capacidad de escuchar. No tanto solamente de hablar, sino de escuchar. Hoy veo cursos y qué buenos son los cursos, y tómelos todos,
sobre lo que es comunicación asertiva, cómo hablar en público, pero pocos son los cursos. Es más, yo he visto cursos de cómo hacer silencio, cómo prestar atención, cómo entender y comprender a la otra persona que nos está hablando. Esos cursos también son sumamente valiosos, porque en realidad, a la medida que yo tengo una mejor afinación a la hora de entender con mi mente y corazón al que me está hablando, tendré una mayor capacidad de respuesta efectiva para esa persona. Entonces, estimados amigos, antes de poner a alguien en el liderazgo, este es mi consejo. Observa estas tres cosas. Uno, cómo responde a la corrección. ¿Cómo responde a la corrección? Número dos, ¿cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a los demás? Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo los trata? Obsérvalos. Número 3, ¿cómo toman decisiones cuando están bajo presión? ¿Cómo toman decisiones cuando están bajo presión, bajo tensión, bajo crisis? Porque la necedad en el liderazgo siempre termina afectando a muchas personas, a muchos equipos, y destruyendo por completo el sueño, la visión que tenía esa familia, esa organización, esa empresa, ese ministerio, esa nación, ese pueblo, esa comunidad. No coloques sin antes probar el carácter, sin antes probar cómo trata a las personas, sin antes probar cómo responde a las correcciones, sin antes probar cómo toma decisiones bajo presión, sin antes ver cómo habla o se dirige tanto a grandes como a pequeños. Y allí vas a ver si estás delante de alguien que es sabio, tiene carácter, tiene humildad, o una persona que por el contrario manifiesta señales de necedad.